Vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy buenas tardes, Padre Dios. Muy buenas Buenas noches, Señor tardes. Jesucristo. Muy buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por este Amén. día que nos Espíritu. has regalado. Te quiero pedir, mi Señor, por tus hijos ¿Qué? que hoy se unen a este curso. Bendícelos abundantemente. Tú, Señor, has inspirado en ellos el deseo de prepararse, formarse para conocerte y Bueno, conociéndote, amarte y servirte. bueno, Te pido por ellos para que los bendigas en sus necesidades materiales, todo aquello que hace falta al cuerpo, en su ahorita le casa, amo. en sus familias. Te pido que los bendigas en Gracias. sus necesidades espirituales. Ahorita Te le pido, amo porque ahí Señor, tengo que bendigas a sus familias, a las personas que ellos aman y que los aman. Bendice abundantemente con tu gracia, mi Señor. Te pido por el instituto, te pido por el padre director, José, te pido por nuestros obispos de cada una de nuestras diócesis, en particular por mi obispo, el padre José hermana Francisco Robles, que y cierre el por Papa micrófono León. porque está abierto. Virgen María, Madre de mi Señor Jesucristo, ruega a tu Hijo por nosotros, pues a ti nada te niega. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me presento, mi nombre es Samuel Martínez, Samuel Octavio Martínez Silva, Samuel Martínez para los cuates. Hoy día, de vocación, soy profesor universitario y de bachillerato tecnológico. Imparto clases relacionadas a física, matemáticas y electrónica. Lo que tiene que ver con electricidad, electrónica, robótica, mecatrónica, que son ese tipo de materias que yo imparto. Eh, el Señor me ha permitido, a través del Instituto Bíblico y también a través del Instituto Teológico de Ciencias Teológicas de Guadalajara, compartir con mis hermanos como instructor. El Señor ya tiene algunos años que me llamó a este servicio y aquí estoy. El Señor Jesucristo quería para ustedes al mejor maestro que pudiera encontrar para el instituto, al mejor formado, con la información bíblica y teológica más actualizada. Además que fuera guapo, conocedor profundo de la Sagrada Escritura. Pero como no lo encontró, me mandó a mí. Es lo que hay y dijo, a falta de pan, tortillas son buenas. Eso es lo que hay. Si el Señor dio de comer con 5 panes y 3 pescados a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿qué no hará con este pequeño instrumento, considerando la enorme capacidad de ustedes y sobre todo porque estamos movidos por la gracia? Eh, yo comencé a servir al Señor siendo aún todavía más o menos joven, a los 18. Fui formado por la congregación de los legionarios de Cristo. Ellos tienen un movimiento que se llama Regnum Christi. Yo lo sé que hoy día los legionarios se encuentran de moda, lo sé. Creo que incluso les hicieron una serie en un canal de streaming, pero sé que se pone de moda el tema cada cierto tiempo. Cada 5 o 10 años se pone de moda. Lo que les puedo decir a modo personal es que lo único que yo recibí de la Legión, de los legionarios de Cristo, así les decimos de cariño la Legión, fue amor, cuidado, respeto, formación humana y formación cristiana. No fui religioso, pero me siento profundamente agradecido con el movimiento Regnum Christi y con los legionarios de Cristo. Esto sucedió después de que yo tuve mi primer encuentro con el Señor por ahí de los 17 años en un movimiento que yo aprecio muchísimo, el movimiento de la renovación carismática y eventualmente en otro movimiento muy cercano a la renovación que se llamaba el Sistema Integral de la Nueva Evangelización o CINE, que hoy día ya no están tan vigentes, pero que fue el donde el Señor quiso llamarme. Ahí conocí al Señor y después fue que con apoyo económico de mi párroco, pude ingresar con los legionarios de Cristo. Como sucede en estos casos,
habiendo sido yo asignado como evangelizador a tiempo completo en mi parroquia, a mí me pagaban mi sueldo los legionarios de Cristo, una cantidad pequeña, pero para un hombre de 19 o 20 años, soltero, sin hijos, lo que me pagaban hasta me sobraba. Y permítanme aquí poner un pequeño silencio, permítanme, nada más que... No, no, dejo de compartir un momento porque para... Si necesito, voy a silenciar sus micrófonos, pero si alguien necesita hablar, puede abrirlos con confianza. Estaba en estos asuntos cuando el Señor quiso que conociera en la iglesia a una hermosa jovencita, 2 años menor que yo, y pues ya saben lo que sucede cuando un chico que sirve en la iglesia conoce a otra chica que sirve en la iglesia, en el coro. Personalmente creo que fue el mejor lugar donde pude conocer a una mujer. El Señor me llamó a casarme con esta mujer. Eh, Me regaló por esposa la mujer más hermosa que he conocido. Tuvimos 2 hijas. Evidentemente, como se han de suponer, lo que yo ganaba como servidor como evangelizador a tiempo completo no alcanzaba para mantener una familia. Entonces el sacerdote me dijo, mira Samuel, mi sacerdote párroco, que además era mi compadre, me dijo, tú eres una persona formada profesionalmente, ve, trabaja en lo que estudiaste, mantén dignamente a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, y después en el futuro, si Dios quiere, vuelves a servir a la iglesia. Y yo lo hice. Me fui, pero me fui completo por casi 17 años. Me paganicé. Habiendo disfrutado de las mieles del Señor, me convertí en un pagano. Mi vida dio un giro del cual no me enorgullezco en ningún sentido, similar a lo que le pasó al hijo pródigo y que quizás algunos de ustedes hayan alguna vez experimentado en su propia vida, al grado de que quería comerme, hartarme con la comida sucia que se le daba a los cerdos. Y con eso me conformaba, con el desperdicio que la vida me ofrecía. El Señor, para grandes males, tiene grandes remedios. Y quiso llamarme de regreso a la iglesia a través de una enfermedad en mi esposa, una leucemia linfoblástica aguda, un cáncer en la sangre muy agresivo, a través del cual el Señor Jesucristo preparó a mi esposa para su encuentro final con Él. La purificó, ella sobrellevó su enfermedad muy difícil, con mucha tristeza, pensando que sus hijas pequeñitas se iban a quedar sin mamá, cosa que eventualmente sucedió, pero también con mucha fortaleza. El Señor la llamó, pero me permitió en ese proceso de atender médicamente, en su higiene, en su alimento, en sus necesidades médicas a mi esposa, compensar un poquito de los muchos errores que yo cometí como esposo y como hombre. Y fue a través de este proceso que el Señor Jesucristo, poco antes de la pandemia, me llamó nuevamente a servir a la iglesia. Y desde ese momento estoy nuevamente sirviendo a la iglesia. Soy un egresado del Instituto de Ciencias Teológicas. Estoy en proceso de tramitar mi título de licenciado en teología por la UNIVA. Soy un egresado del Instituto Bíblico de Guadalajara, al cual amo muchísimo, y soy un egresado para temas de arqueología bíblica por la Universidad Hebraica de Jerusalén. Eh, eh, pero lo más importante que tengo es que soy un bautizado y que gracias a mi bautismo me siento hijo de Dios y le agradezco al Señor que ha decidido tener misericordia en su servidor y volverme a llamar, incluso a veces en esas llamadas que te estrujan, que te aprietan, porque el Señor quiere renovarte por completo. El Señor nos utilizó una enfermedad y hoy día estoy aquí para lo que el Señor necesite. Hoy me tocó compartir con ustedes esta materia de introducción a la Sagrada Escritura. Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran conocer de su servidor? ¿Todo bien? Muy bien. Impresionante testimonio, felicidades. Bueno, gloria al Señor. En este
caminar, yo me siento sumamente agradecido con la renovación carismática, me siento profundamente agradecido con el movimiento de la nueva evangelización, el cine. Le agradezco al Señor por los legionarios de Cristo. Insisto, yo sé que hoy día los legionarios de Cristo están en boca de todo mundo. Conozco las razones, pero yo, mi testimonio personal, lo único que puedo decir de la legión es el profundo cariño que le tengo a los religiosos legionarios, a los sacerdotes legionarios, a los laicos consagrados. Fuera de eso, bueno, hay cosas que suceden de las cuales no quiero profundizar, pero yo, de manera personal, Samuel, estoy muy feliz con los, agradecido con ellos. Voy a compartir mi presentación. Me dicen si se puede ver para comenzar con nuestra materia. ¿Se puede ver, perdón? Ok. Sí, ¿Se ve pantalla sí, completa o se ve en modo, o no Sí, sé? sí se ve bien. Ok, vamos a, permítanme un momento. Se dejó de compartir, ¿verdad? sí, profe. Ok, ahí va otra vez. Espero que ahí se vea mejor. Sí, sí Muy se ve. bien. Muy bien, creo Gracias. que un poquito mejor, ¿verdad? Déjenme ahora reducir mi... Se ve mejor. ok, déjenme ver cómo... aquí está. Mal, mal, mal mío, mal mío, mal mío. ¿Cómo quito esto? Es que mi computadora ya está como... Ok, ahí se sigue viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, Sí, sí se Ok. ve. Esa imagen que ven ahí es su servidor, una caricatura de su servidor cuando usaba barba, ya no uso recientemente. Eh, y a un lado puse la cúpula de San Pedro. Para mí es un simbolismo en referencia a mi fuerte y profunda adhesión a la Iglesia como madre y a sus legítimas autoridades como pastores. Me refiero en específico a Papa León, a mi obispo diocesano y al sacerdote que mi obispo diocesano asigne a mi parroquia. Ese es una declaración, esta imagen que les pongo ahí. Este curso, mis queridos hermanos, es un curso académico. Por lo tanto, como curso académico, está regido por el rigor histórico, el rigor arqueológico. Su servidor, como instructor del instituto, y siendo el instituto bíblico, el instituto insignia de la Arquidiócesis de Guadalajara para la enseñanza de la Sagrada Escritura, intentamos los profesores no inventarnos nada, sino ceñirnos al rigor que la enseñanza académica nos exige. Sin embargo, si bien nos exigimos un rigor histórico, me gustaría compartir este comentario del Papa Benedicto XVI en en el 10º aniversario de la encíclica Fe y Razón del Papa San Juan Pablo II. El Papa decía esto: la Iglesia, con este magisterio, haciendo referencia a su propio magisterio y al de los obispos, se ha hecho intérprete de una exigencia emergente en el contexto cultural actual. Ha querido defender la fuerza de la razón y su capacidad de alcanzar la verdad. Es decir, Papa Benedicto nos decía que la razón no se opone a la verdad, sino que es una herramienta para alcanzar la verdad, presentando una vez más la fe como una forma peculiar y especial de conocimiento, gracias a la cual nos abrimos a la verdad de la revelación. Es decir, como lo decía Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón, nuestra fe, lo que el Señor Dios nos ha revelado, en nada se opone a nuestra razón, a la evidencia científica. Y en este sentido, este curso está orientado de esa manera. En algún momento discutiremos temas que para algunos de ustedes
quizás ya los han discutido, pero para otros van a ser nuevos. Adán y Eva, el paraíso, el diluvio, quién fue, con quién se casó Adán, con quién se casó los hijos de Adán y Eva, cosas así. Bueno, en este sentido, quiero tomar un extracto de la encíclica Humani Generis, que traducido en español significa del género humano, acerca de lo cual el Papa Pío XII hablaba cuando se refería a las ciencias que estudiaban la teoría de la evolución. Esto decía el Papa Pío XII. Resta decir algo sobre determinadas cuestiones que, aun perteneciendo a las ciencias llamadas positivas, se entrelazan, sin embargo, más o menos con las verdades de la fe cristiana. Hago un paréntesis, por ejemplo, el origen del universo, el origen de la vida, el origen del ser humano, cosas así. Continúo. No pocos ruegan con insistencia que la fe católica tenga muy en cuenta esas ciencias, tales ciencias. Ello ciertamente, dice el Papa, es digno de alabanza, pero aquí está el punto clave. Siempre que se trate de hechos realmente demostrados. Es decir, el Papa nos advierte, la Iglesia puede tomar como válidos los aportes de la ciencia siempre que sean hechos demostrados y no, avanzo, continúo, eh, siempre que se trate de hechos demostrados, pero es necesario andar con mucha cautela cuando más bien solo se trata de hipótesis, abro paréntesis, cuando una verdad, cuando un exponente científico propone una supuesta verdad que no está demostrada y que es una mera hipótesis, una especulación, y que además ataca la fe, la iglesia simplemente no la puede tomar, porque hay muchos científicos que utilizan su prestigio para exponer solo especulaciones sin sustento, basadas en su autoridad científica, para atacar a la iglesia. Continúo. Eh, Cuando más bien se trate solo de hipótesis que, aún apoyadas en la ciencia humana, rozan con la doctrina contenida en la Sagrada Escritura o en la tradición. Si tales hipótesis se oponen directa o indirectamente a la doctrina revelada por Dios, entonces, hipótesis, aclaro hipótesis, entonces sus postulados no pueden admitirse en modo alguno en la enseñanza católica. Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, mis queridos hermanitos? No, ninguna, gracias. Muy bien. En ese sentido, también este curso está estructurado en una firme, muy firme, sujeción al legítimo magisterio de la Iglesia de Cristo, es decir, a la autoridad del Papa y de todos los obispos del mundo que se mantienen unidos a él, en particular y con mucho cariño aquí en Guadalajara, a nuestro obispo, el cardenal Robles Ortega, pero también a todos los demás obispos de todas las diócesis del mundo que se mantienen unidos al Papa. Cuando un obispo, por la razón que sea, decide romper su unión, su obediencia al Papa, deja de ser parte del magisterio. Ya no es parte del magisterio. Bendito Dios, nosotros tenemos aquí en México obispos muy fuertemente unidos a la autoridad del Papa. Por esa razón quiero compartir con ustedes algo que estudiaremos a mucha profundidad, pero que en este momento quiero tocar muy brevemente. Es un extracto de la Constitución Dogmática Dei Verbum, la estudiaremos después, del Concilio Vaticano II, numeral 910, y quiero irme eh, a los últimos dos párrafos del numeral 10. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita, o sea, la Sagrada Escritura, o transmitida, o sea, la Sagrada Tradición, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Abro paréntesis. ¿Quién es este magisterio? El Papa y los obispos, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Este magisterio
evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino. Me brinco hasta el último párrafo. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, que es palabra de Dios, y la sagrada escritura, que también es palabra de Dios, y el magisterio están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Es decir, este curso, mis queridos hermanos, está estructurado no solo en la enseñanza de la Sagrada Escritura, sino la tradición que nos heredaron los apóstoles y los primeros cristianos. ¿Qué pensaban los primeros cristianos de la Sagrada Escritura? ¿Cómo la interpretaban? ¿Cómo la transmitían? ¿Cómo se compaginaba la enseñanza oral y la enseñanza escrita de la Sagrada Escritura a la luz de la autoridad de estos antiguos cristianos que nos han transmitido su enseñanza hasta ahora? Este curso está pensado en ese sentido. ¿Hasta aquí alguna duda, mis hermanitos? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Si se Todo sienten, Todo bien, bien. muchas si en algún gracias. momento se sienten con las ganas de comentar algo, siéntanse con confianza. En este sentido, para este curso he tomado como material bibliográfico primero los documentos completos del Vaticano II, es un librito que tengo por aquí, en específico la Constitución Dogmática Dei Verbum, acerca de qué cosa es la palabra de Dios. Segundo, el Enquiridión Biblicum. Es este libro que tengo por acá, el Enquiridión Biblicum. Es un documento que compendia o reúne todo lo que el magisterio ha dicho de la Biblia, de la Sagrada Escritura, desde el siglo II, es más, desde el siglo II y hasta nuestras fechas. También estoy usando el documento que se conoce como el Magisterio de la Iglesia, la última edición, que contiene todas las declaraciones de fe, doctrina y moral que cree y ha creído la Iglesia también desde el siglo II y hasta nuestras fechas. ¿Algo pasó? ¿Me están viendo todavía, perdón? No sé si me están viendo. Sí, profe. Ah, ok, excelente. Sí, Luego, Es- también voy a utilizar como libro de texto para mí, para preparar las clases, el texto del padre de Tuya y del padre Salguero, que se llama Introducción a la Biblia, un libro impresionantemente bueno. Son dos volúmenes más o menos gruesitos, tan solo de introducción. Lo utilizo, también utilizo el libro de Historia de la Biblia de un, un ortodoxo que se llama Yaroslav Pelikan, el libro de Historia de la Iglesia del padre Daniel Olmedo y el libro de Historia de la Iglesia del padre José Orlandis, además de mis propios documentos que he tenido cuando he sido alumno tanto en el Instituto Bíblico, en la Universidad Hebraica o en el Instituto de Ciencias Teológicas. Pero como manual de referencia vamos a utilizar este documento. Se llama Introducción a la Biblia y está preparado por el padre Juan Carlos Barbosa, que yo les compartí por ahí ayer o hoy, no recuerdo, para que lo pudieran adquirir en la librería. Una preguntota, ¿ya lo tienen? no, yo no. Bueno, No, profe, desconocía. ok, les invito a que escriban a la librería del instituto. No sé si, bueno, si no tienen, yo voy a más tarde publicar en el WhatsApp el número de la librería y les puedan escribir que les manden su manual de alumno, el manualito de alumno. Eh, Pregunta, Adelante, ¿lo imprimimos? lo pueden imprimir, sobre todo si quieren subrayar. No es Ujú. mandatorio, pero creo que es una buena práctica. Gracias. Muy bien. Ya hemos dicho que este curso tiene primero el perfil del rigor académico, pero segundo, el de ceñirse eh, eh,
al magisterio de la iglesia y al dogma a la doctrina de la iglesia. Pero tiene otra dimensión y es la siguiente: la gracia. Y aquí tenemos que partir bajo la premisa de que la fe es una gracia de Dios. ¿Qué cosa es una gracia? Es un regalo que no pediste, un regalo inmerecido. Tú te inscribiste a este curso por varias razones. Quizás porque querías formarte mejor para servir en tu comunidad, en tu parroquia, quizás porque te dio inquietud de conocer la Sagrada Escritura, quizás porque tenías una inquietud intelectual, pero te voy a decir cuál es la razón profunda. Dios tocando tu alma con su dedo, el Espíritu Santo de Dios tocando tu conciencia, es decir, Dios llamándote. Es una gracia, es un regalo. Piensa la razón que tú tuviste para inscribirte a este curso. Bueno, en el fondo es Dios actuando con su gracia, como un regalo, llamándote. Y no solo a ti, llamó a muchas personas se interesaron en el curso, otros dijeron, sí, lo estudio luego, a lo mejor después. Algunos otros ya después no vamos a tener tiempo, pero tú decidiste decirle sí a un llamamiento de Dios, a prepararte de una manera más profunda, más seria, más sólida en tu fe católica. Es un regalo inmerecido. No lo pediste, pero Dios te llamó y tú decidiste decirle que sí. Espero que nosotros, los que trabajamos en el instituto, estemos a la altura de este llamamiento que Dios hace de ti. Pero si no estamos a la altura, el Señor puede suplir en tu inteligencia y en tu corazón incluso los errores que a veces nosotros podamos tener. Por esa razón, siguiendo al autor de los Hebreos, esta es una buena razón por la cual ustedes deberían y están estudiando Sagrada Escritura. En la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos nos dice, sobre todo, sobre esto tendríamos que decir muchas cosas. El autor se refiere a la enseñanza cristiana, pero es difícil explicárselas porque ustedes son lentos para comprender. Aunque ya es tiempo de que sean maestros, ustedes necesitan que se les vaya enseñando nuevamente los rudimentos, o sea, la cosa más básica de la palabra de Dios. Esto me lo dice a mí mismo también, el autor de la carta, porque a veces somos duros de cabeza. Han vuelto a tener necesidad de leche, es decir, de lo más básico, en lugar de comida sólida. Bueno, ustedes están aquí porque ya no se conforman con la leche, ya van por el alimento consistente, sólido. Ahora bien, el que se alimenta de leche no puede entender la doctrina de la justicia porque no es más que un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que, por la práctica, tienen la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, ustedes están aquí porque ya quieren comida sólida. Este estudio para algunos de ustedes va a remover incluso algunas de sus creencias, pero creo que el Señor va a hacer su obra y los va a fortalecer en una fe bastante más fuerte, más sólida, más educada, con mayor consistencia y fundamentos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, mis hermanitos? Todo bien. ¿Cuánto tiempo me queda? Déjenme ver, ¿por qué no voy siguiendo? Déjenme ver mi reloj. ¿Dónde lo dejé? Este material de presentación nos los van a compartir. Bueno, este normalmente no lo tengo, pero si ustedes gustan, se los puedo compartir con todo gusto. Si lo requieren, lo puedo compartir. No estaba en el plan, pero no tengo problema en compartirlo. ¿Lo requieren? Sí, maestro, sería muy bueno que lo Ok. puedan. Entonces, si les parece bien, hago dos entregas. Una a mitad del semestre, cuando ya haya juntado una buena cantidad de material. Bueno, cuando ya se haya avanzado una buena cantidad, hago una entrega y al final del semestre la segunda entrega. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Muy bien. Por esa razón, vámonos directo a la introducción. Busco mi teléfono porque no sé qué horas son. Faltan 15 minutos. Ah, sí.
Nos faltan 15 minutitos. Vamos a avanzar. Les voy a pedir para aquellos que no los tengan, que se vayan a la página 1, a la página 2 de su manualito. Y los que no lo tengan, no se preocupen, aquí lo pongo. En su manual van a encontrar esta breve introducción. Dice, ahora sí podemos leer la Biblia. Introducción. Quiero leerla literalmente como viene. Este manual, insisto, fue hecho por el padre Manuel Barbosa. Y esta introducción dice lo siguiente. Durante muchos siglos los cristianos leyeron y meditaron la Sagrada Escritura como palabra de Dios, que nos da vida, que nos salva, que nos cuestiona sobre lo que somos y hacemos y nos orienta sobre lo que debemos hacer para alcanzar la vida eterna. Noten este detallito. Sin embargo, después del siglo XVI, como reacción contra los protestantes, se refiere al movimiento del protestantismo del siglo XVI, y con el pretexto de algunos riesgos que el lector de la Biblia podría afrontar cuando hacía una lectura inadecuada, literalista o fundamentalista, la Biblia dejó de ser usada entre los católicos. Aquí quiero matizar este comentario que está en su manual, porque no es muy preciso. Estamos en el trabajo de corregir el material y esta explicación debe ser mejor explicada, porque noten incluso lo que está en el siguiente recuadro. Los laicos ya no podían leer la Biblia. Es decir, parecería que los laicos católicos tenían un tipo de prohibición de leer la Biblia, cosa que no es muy precisa, mis hermanos, porque les fue retirada, ¿lo notan? Durante este largo tiempo, prácticamente desde el Concilio de Trento, 1546, hasta el Vaticano II, 1962, en que los fieles católicos no tenían acceso a la Escritura. Esta expresión de nuestro manual del Instituto, ¿es precisa, sí o no? Me gustaría conocer su opinión. Yo pienso que en tiempos muy atrás, cuando era niño, yo recuerdo que las Biblias eran muy caras y no cualquiera podía tener una Biblia. Okay. A lo mejor por eso se referían a que no se podía leer. Bueno, el comentario sí necesito matizarlo porque no es preciso y nos puede inducir al error. Y les voy a hablar con evidencia. ¿Perdón? No digo, era más bien como se hizo el contexto cultural de Lutero y todas las religiones, se cuidaba mucho las Sagradas Escrituras para que no se malinterpretara y no Miren, salieran más sectas o más creencias, ¿verdad? como sucedió eventualmente cuando la Sagrada Escritura se toma de una manera irresponsable. Cada día surge un nuevo iluminado que crea su propia iglesia, ¿no? Miren, les estoy mostrando a mano izquierda la portada de de la segunda edición moderna de la Sagrada Escritura en español. La primera, ¿cuándo se hizo? En el siglo XIII, la Biblia alfonsina, de la cual solamente quedan muy pocos restos arqueológicos. Pero esto que ven aquí ustedes es la portada de la traducción hecha por el padre Felipe Sío de San Miguel, es el que está ahí a la derecha, en el centro, la imagen del centro, a la derecha. El que está sentado, el niño que está sentado es el príncipe Fernando, que eventualmente llegará a ser el rey de España. Y el padre Felipe le está enseñando la Sagrada Escritura. Bueno, ¿cuándo hizo su traducción al español el padre Sío? Año 1795 más o menos. 1795. Ahora la pregunta es, ¿cualquier persona la podía leer? Bueno, vamos a ver lo que dice. Yo tengo en mi poder una Biblia, la misma Biblia del padre Sío, pero no tengo la de 1775, tengo una más reciente de 1856. Acá arriba las tengo, entre mis pertenencias. Y vean en las advertencias lo que dice el padre Sío en el año 1700. Permítanme un momento. Un momentito.
Por aquí oigo un Pero poquito creo de que es ruido. que no era eso, sino que tenían que tener como una Ah, preparación. Nuestro padre decía que ok, ¿ahí me escuchan? Ya se fue el ruido, ¿verdad? Ya. Ok, muy bien. Vean lo que escribe en el año 1800, 1700, 1700, más o menos 1780, el padre Sío. Vean, en el año de 1780 me fue comunicado verbalmente una orden de nuestro difunto rey don Carlos III, que de santa gloria haya, por medio del excelentísimo señor don Manuel de Roda, secretario en aquel tiempo del Estado y del despacho de Gracia y Justicia, para que yo, o sea, el padre Felipe, emprendiese la versión de toda la Biblia, es decir, que hiciera una versión traducida al español, de manera que sin el menor riesgo se pudiese leer por toda suerte de personas, toda suerte es toda, laicos, sacerdotes, gente del clero, religiosas, religiosos, etcétera. Lo que habiendo empezado a ejecutar en cumplimiento de la voluntad y orden del soberano, y habiendo fallecido en este intermedio dicho excelentísimo señor don Manuel, fui y presenté. Es decir, ¿qué quiero comentarles con esto, mis hermanos? Ya existía una Biblia en español desde el siglo XII, la Biblia alfonsina. No tenemos, solamente tenemos evidencia indirecta de ella. Pero ya en el siglo, en el año 1780 tenemos la Sagrada Escritura, al menos evidencia clara, palpable, que yo puedo demostrar y que tengo en mis manos de cómo la Biblia fue traducida para que todo fiel católico la pudiera leer sin riesgo. Para este año les explico, los testigos de Jehová no existían todavía. Los mormones surgieron en 1830, les faltaban 40 años, 20, 30 años, no, les faltaban 50 años para existir. Las iglesias evangélicas pentecostales no existían. ¿En manos de quién cayó, como siempre en toda la historia, el cuidar, proteger la Sagrada Escritura? Como desde un principio en la Iglesia Católica. Ciertamente, la Iglesia tuvo mucho cuidado porque a partir del movimiento llamado Reforma Protestante y con la creencia de que cualquiera puede traducir la Biblia y cualquiera puede interpretarla, eh, eh, la Iglesia de Cristo sufrió heridas grandes. Muchas comunidades, muchos pueblos, por, por esta enseñanza de la libre interpretación de la Biblia, la Iglesia sufrió mucho. Hoy día la Iglesia sigue separada, muchos miembros, muchas comunidades se alejaron de la Iglesia, me refiero a comunidades protestantes. Bendito sea Dios. Hoy existe un enorme redescubrimiento de la fe católica, cristiana católica entre protestantes, y una enorme cantidad de protestantes están volviendo a la Iglesia. Pero esta afirmación de que la Iglesia escondió, quitó los libros, los sagrados libros al pueblo no es precisa. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentarios, mis hermanitos? Muy bien. No, muchas gracias. ¿Qué pretendo con este curso? Primero, responder a la pregunta, ¿por qué es necesario estudiar la Sagrada Escritura? Segunda, ¿cómo es que llegó la Sagrada Escritura a nuestras manos? ¿Cómo surgió? Porque no crean que la Sagrada Escritura cayó como un libro con sus dos tapas y del cielo encuadernada, no, no fue así. Nos la dio la Iglesia. ¿Cuál es la forma correcta en la que se estudia la Sagrada Escritura? Y por último, ¿cómo deberíamos vivir la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en nuestro día a día? Estas son las respuestas que pretendo responder en este curso con la ayuda del Señor. Y esto es la introducción a nuestro curso, mis hermanos. Voy a dejar de compartir para verlos a ustedes. Y hasta aquí, ¿alguna duda, una pregunta, un comentario, alguna apreciación, mis hermanos? Y yo tengo una duda. Venga, Lalo. ¿Qué Biblia recomienda para como yo que voy empezando? Muy bien. Bueno, la pregunta es excelente. Y la respuesta para mí en un principio es fácil y difícil. La respuesta fácil es
cualquier Sagrada Escritura hecha por un traductor católico. ¿Por qué? Porque en un principio no tenemos la habilidad para distinguir mucho un texto de otro, la Biblia Latinoamérica, la Biblia Jerusalén. Yo tengo varias ediciones, porque conforme vayas avanzando en tu profundización, vas a querer contrastar, vas a querer, ¿cómo tradujo la Biblia Jerusalén esta parte? ¿Cómo tradujo la Biblia Latinoamérica esta parte? Si no hablas el idioma original, vas a ver cómo otros traductores. Entonces, si no tienes en este momento Sagrada Escritura, empieza por una de muy buen nivel, un poquito costosa, una Biblia Jerusalén. Tengo la de los jóvenes. La Jerusalén de los jóvenes. Está bien, está muy bien. Eh, eh, Creo que para empezar, eso está muy bien. Creo que no hay Jerusalén de jóvenes, padre. Yo no soy padre, perdón. Bueno, sí, padre de mis Ah, hijas. perdón, profe. No lo sé, yo Es no lo la sé. Biblia de los jóvenes. La Biblia de los jóvenes. Bueno, es muy interesante, vean. No lo van a creer, pero existe una Biblia de Jerusalén, latinoamericana. Es muy interesante. No sé si haya de jóvenes. No, de joven, yo tengo esa latinoamericana, pero de jóvenes sí no, le digo Ok, porque no lo sé, yo no lo sé honestamente, y aquí viene una buena propuesta. Si no tienes una Biblia y vas a comprar alguna, yo te sugiero que compres la siguiente. ¿Este está bien, profesor, para empezar o no? Voy. Insisto, la que tengan, si es católica, está bien. Esa está muy bien para empezar. Pero si no tienes, si quieres gastar, pues, Mire, maestro, es esta la que yo tengo. está bien, no pasa nada, está muy bien. Pero si quieren gastar y tienen con qué, con queso, cómprense esta. La Biblia de la Iglesia en América. Es una versión bíblica. Yo conozco a uno de los traductores, fue profesor mío. Esta Biblia es la actualización más reciente hecha solicitada por la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Unión de Obispos de Norteamérica para sus fieles de habla hispana. Y creo yo que es una excelente versión. La venden en el Instituto Bíblico. Se llama la Biblia de la Iglesia en América. Esta es la versión en piel. A mí me fascina. Pero está ¿Biblia la qué? ¿Biblia qué, profesor? Biblia de la Iglesia en América. La Biblia la venden en el Instituto. Es católica, 100%. Aquí tiene el sello del CELAM, es decir, la competencia, la conferencia del episcopado de Latinoamérica, los obispos de Latinoamérica, Ok, Biblia de la Iglesia, ¿qué, perdón, otra vez? en América. En América. Biblia de la Iglesia en América, yo creo que es una excelente versión porque tiene dos características interesantes. Por un lado, Oiga, profesor, disculpe. Para los que no estamos en Guadalajara, que estamos fuera del país, ¿se puede ordenar por Amazon? sí, claro, ¿Usted cree que seguro, esté? está en ¿Usted cree que Amazon. esté en Amazon? Sí, nada más noten, no se vayan a confundir porque existe otra con nombre parecido, protestante. Esta tiene el siguiente, tiene como el logotipo, tiene como el mapa de Latinoamérica dibujado con letras griegas. Y del otro lado, acá arriba tiene como el mapa de Norteamérica con letras hebreas. Y del otro lado, lo mismo, pero en español. Muy bueno, una Biblia muy bonita que técnicamente es muy buena, no cae en un lenguaje muy facilón que desvirtúe el mensaje bíblico, pero al mismo tiempo no es tan difícil de entender como la Latinoamérica, que tiene secciones difíciles de comprender por el idioma. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, mis hermanitos? Bueno, ¿cómo voy a evaluar el curso? A mitad de semestre voy a dejar un ensayo de entre 4 y 5 páginas. Esa va a ser la mitad de la calificación y a final del semestre dejaré otro ensayo de 4 o 5 páginas y eso será el complemento de la calificación. ¿Cómo lo deben realizar? Pueden escribir su ensayo, ya sea a mano, computadora, escrito a mano, si hay, y me lo pueden mandar por correo o por WhatsApp. Si alguien tiene dificultades para escribir un ensayo por un tema de que se han disminuido sus capacidades de escribir, de ver o de escuchar,
podemos tener un face to face, un diálogo y lo evalúo a esa persona en particular con una pequeña charla que tendremos. ¿Listo? Y mis queridos hermanos, no me resta más que decirles gracias y felicidades por decirle que sí al Señor, por querer fortalecer su fe y querer pasar de pequeños en la fe a adultos en la fe. Yo le pido a Dios que nosotros, los instructores, estemos a la altura de esa expectativa. Intento yo actualizarme lo más que puedo en las ciencias bíblicas, en la arqueología bíblica. Aún así soy muy limitado. Me excuso de antemano por mis limitaciones humanas, pero quiero que sepan que hago lo que humanamente mejor puedo. También si hay dudas que no tienen que ver con la Sagrada Escritura, pero con temas de la iglesia, yo los puedo responder con todo gusto, estoy a sus órdenes. ¿Alguna duda, mis hermanitos? Muchas Una gracias, preguntita. profesor. No, Sí, muchas una preguntita. gracias. Bueno, sí, alguien. Ok, Una preguntita. adelante, Sí, de la, adelante. de la bibliografía que mencionó, noté que habían dos, el Encridión Biblicum y el Encridión Simbolorum. Sí, Yo sí estaba pensando en comprarme el segundo, ¿ya? Pero ahorita que lo he visto en la bibliografía no sabría si son exactamente lo mismo, si difieren en algo o son sí. lo mismo. El Inquiridium Biblicum está específicamente enfocado a documentos relacionados a la Sagrada Escritura. El Enquiridium Symbolorum, el magisterio de la Iglesia, está enfocado a documentos magisteriales de todos los siglos, no solamente de la Escritura, sino también de doctrina, fe y moral. La historia de los concilios, documentos papales, etcétera, etcétera. Entonces, el Enquiridion Symbolorum contiene algunas partes del Biblicum, pero el Biblicum es más completo para temas de Biblia, solo Biblia, y el otro es Ah, para sí. el resto de nuestra fe católica. Ok, entiendo, muchas gracias. Si me preguntas, yo preferiría empezar con el Symbolorum. Un poco más completo, por así decirlo. Para empezar, Claro. aunque ustedes, bueno, ya cayeron en el vicio de la Sagrada Escritura y a partir de aquí van a empezar a comprar un montón de libros y a prepararse. Estamos en el mes de la Biblia porque en septiembre festejamos a San Jerónimo, el primer traductor de la Sagrada Escritura por mandato del Papa Dámaso. Entonces, a partir de ahora van a encomendarse a San Dámaso y San Dámaso les va a sugerir que compren muchos libros. Está bien. ¿En dónde puedo conseguir? Déjenme ver. El Enquiridión. Ambos yo los compré por internet en Amazon. El Enquiridión Symbolorum cuesta cerca de 4,000 pesos. El Biblicum como 1,000 o 2,000 pesos. Aunque creo que hay versiones que son seminuevas y baja un poquito el precio. ¿Alguna otra duda, mis hermanitos? Y bueno, para aquellos que van a comprar Biblias y deciden comprarse una Biblia Jerusalén comentada, sería también una buena práctica. Algunas veces ya en el quehacer bíblico, yo no sé, tomé mis clases de hebreo, de griego, y fui el peor alumno, apenas pasé, por lo tanto no sé leer de corrido griego. Entonces, cuando tengo dudas de una traducción, mejor prefiero leer dos traductores católicos y ver cómo traducen una idea para intentar entender la idea general. Entonces, si al final tienen más de una Biblia, no pasa nada, les va a ser útil. ¿Alguna otra duda, mis hermanitos? No, nada, yo ninguna, profesor, Bueno, gracias. vamos a hacer una oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo a mis hermanos. Te pido, mi Señor, que bendigas a tu iglesia, que aún peregrinamos en la tierra y que nos permitas eventualmente, cuando tú nos llames, estar cara a cara frente a ti. Prepáranos para no llegar sucios ante tu presencia. Pero si lo necesitas, purifícanos en el fuego de tu amor en el purgatorio. En tus manos nos ponemos, Padre Dios, y nos disponemos para hacer tu voluntad. Virgen María, Madre de mi Señor Jesucristo, nuestra Madre, ruega a tu Hijo por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues si Dios quiere, nos vemos en una semana, mis hermanitos. Muy bien, Gracias. muchas Muchas gracias, gracias. profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta Dios lo luego. bendiga, profe. Que Dios los bendiga.